Características del trastorno límite de la personalidad. El diagnóstico está basado en 9 criterios del DSM-5. Un sujeto debería tener 5 o más de ellos para recibir el diagnóstico de trastorno límite o borderline. 1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Son muy sensibles a las circunstancias ambientales. Experimentan intensos temores a ser abandonados y una ira inapropiada ante una separación, aunque sea por tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los planes, como cuando alguien se retrasa unos minutos. Estos temores a ser abandonados están relacionados con la intolerancia a estar solos y a la necesidad de estar acompañados de otras personas. Sus frenéticos esfuerzos para evitar el abandono puede incluir actos impulsivos como las conductas autolesivas o suicidas. 2. Relaciones interpersonales inestables, intensas y turbulentas, extremos de idealización y devaluación. Son propensos a los cambios dramáticos en la opinión que tienen sobre los demás, alternando entre ver a otras personas como apoyos beneficiosos o cruelmente punitivos. 3. Problemas de identidad, autoimagen o sentido de sí mismo inestable. Presentan cambios bruscos y exagerados de la autoimagen, lo que se manifiesta por cambios en sus objetivos, valores y aspiraciones profesionales. También suelen presentar cambios bruscos en sus opiniones, los planes de futuro, la identidad sexual, la escala de valores y el tipo de amistades que buscan. Se obsesionan con su apariencia física, lo que puede conducirles a desarrollar un trastorno de alimentación. 4. Impulsividad. Gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida. 5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes o comportamientos autolesivos. Estos actos suelen estar precipitados por los temores a la separación o al rechazo, o por la expectativa de tener que asumir una mayor responsabilidad. El daño autoinfligido puede llegar a suponer un alivio, pues les reconecta con la realidad, reafirmándoles en su capacidad de sentir. 6. Inestabilidad afectiva. Episodios de intenso malestar, irritabilidad o ansiedad, ira, angustia, desesperación que suelen durar unas horas y raras veces unos días. Sufren extremada reactividad al estrés interpersonal. 7. Sentimientos crónicos de vacío. Descritos como una falta de sentido o vacío emocional que no puede llenarse con nada, puede conducir a una especie de dolor físico o a una especie de parálisis mental que inmoviliza al sujeto durante días. 8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira. Muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. Estas expresiones de ira suelen ir seguidas de pena y culpabilidad y contribuyen al sentimiento que tienen de ser malos. 9. Ideación paranoide transitoria. Relacionada con períodos de estrés extremos y duran entre minutos y horas. En conclusión, las características principales que definen el trastorno límite son la inestabilidad e impulsividad. El trastorno con déficit de atención con hiperactividad, junto con otras variables como las relaciones familiares poco definidas, la falta de límites y un posible trauma en la infancia, se considera el patrón más asociado a un posterior desarrollo del trastorno límite de la personalidad. Los TLP se inician normalmente en la adolescencia o al principio de la edad adulta. Existen acontecimientos vitales y hechos psicosociales que pueden potenciar la aparición del TLP, 5, 10 años. Carencias afectivas y distorsiones relacionales de la primera infancia. Los estilos educativos y actitudes de los padres, ligados o no a trastornos psicopatológicos de estos. Disfunciones familiares graves que inciden en los estilos de comunicación familiar. Una incidencia más elevada de abusos sexuales durante la infancia en pacientes diagnosticados de trastorno límite de la personalidad. Indicadores en la adolescencia. 1. Mala adaptación social y escolar. La mala adaptación social puede pasar por una actitud de terquedad y rebeldía, unida a problemas escolares en el aula. 2. Comportamientos antinormativos. Se da cuando el menor no está dispuesto a seguir las normas marcadas en la convivencia familiar o en el entorno que le rodea. 3. Déficit en la regulación de los afectos. Trata de la forma en la que los jóvenes mantienen un vínculo con quienes les rodean o, en este caso, cómo intentan romper ese vínculo. 4. Elevada impulsividad. Se registra principalmente en personas que actúan sin pensar, impacientes y cuyas respuestas tienen una velocidad extremada. 5. Tentativas de suicidio repetidas. Comportamiento del adolescente que se orienta hacia la autodestrucción y con una finalidad intencionada de quitarse la vida. 6. Depresiones graves.
Son graves cuando la depresión se prolonga en el tiempo y afecta a todo el cuerpo, incluyendo emociones, pensamientos y comportamiento. Narcisistas al descubierto, todos los derechos reservados.